Bienvenido a Crónica Fútbol, un espacio donde subiré contenido relacionado al mundo del fútbol, resúmenes, reseñas, historias, etc. Y qué mejor que comenzando con la Copa Mundial. A tan solo unos meses de Qatar 2022, te traeré una saga de videos con la historia de cada mundial, así que sin más palabras, comenzamos. Es bien sabido de que el primer mundial fue en Uruguay en 1930, pero hay antecedentes de que todo comenzó mucho antes. El fútbol apareció en los Juegos Olímpicos de París 1900 y San Luis 1904 como un torneo de exhibición. No serían países como tal, sino clubes los participantes, siendo el Reino Unido y después Canadá quienes se alzaron con los títulos. A partir de Londres 1908 hasta Amberes 1920, el Comité Olímpico Internacional organizó un torneo de selecciones absolutas para comenzarlo a diferenciar de las primeras mencionadas. Una característica de aquellos primeros torneos era el amateurismo, pues era practicado mayormente por aficionados y se percibía más como un espectáculo que como una competición. Fue hasta que la FIFA entraría en acción que las cosas cambiaron para los Juegos Olímpicos de París 1924. Con Jules Rimet al mando, la FIFA se hizo cargo del fútbol en conjunto con el COI, siendo así que el éxito de 1924 y 1928 en cuestión de fútbol llevarían a la visualización de una Copa Mundial. De entrada, Uruguay se coronó campeón de la justa olímpica, siendo los primeros en conquistar el oro en esta nueva etapa para el fútbol. El fútbol en los Juegos Olímpicos de París se disputó entre el 25 de mayo y el 9 de junio de 1924. 22 equipos participaron en el torneo, siendo Bélgica, Bulgaria, Checoslovaquia, Egipto, España, Estados Unidos, Estonia, Francia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Países Bajos, Polonia, Rumania, Suecia, Suiza, Turquía, Uruguay y Yugoslavia. En fase preliminar serían eliminados España, Estonia, Polonia, Turquía, además de Yugoslavia, quien recibió 7 goles por parte de Uruguay, así como Lituania, quien se comió 9 tantos por parte de Suiza. Los tantos de Uruguay sobre Yugoslavia serían de los jugadores Vidal, Scarón, Petrone, Sea y Romano. Para octavos de final serían los países de Suiza, Italia, Suecia, Egipto, Países Bajos, Irlanda, Francia y Uruguay quienes avanzarían a la siguiente ronda. Uruguay dejó fuera a Estados Unidos en octavos, superándolo por 3-0, cortesía de Scarón y un doblete de Petrone. En la fase de cuartos, Suiza eliminó a Italia, Suecia, Egipto y Países Bajos derrotó a Irlanda, clasificándolos a semifinales al igual que Uruguay. En este caso, dejando fuera a Francia, donde el marcador de 5-1, cortesía de Scarón, Petrone y Romano, ya daba un vistazo a lo que la selección charrúa era capaz de lograr. La primera semifinal fue entre Suiza contra Suecia, terminando con un marcador de 2-1 a favor de los suizos, siendo el primer finalista. Uruguay se medía a Países Bajos, quienes ganaron tras ir en desventaja al inicio con un marcador de 2-1 con goles de Sea y Scarón. El tercer puesto se disputó entre Países Bajos y Suecia, quien, tras un partido empatados el 8 de junio, tuvieron que jugar al día siguiente otro encuentro para lograr un marcador de 3-1 a favor de los suecos, haciéndose así del bronce. La final entre Uruguay y Suiza se dio el 9 de junio en el Estadio Olímpico de Colombes. Uruguay logró la hazaña derrotando a Suiza por 3-0. Los tantos fueron marcados por Petrone, Sea y Romano. Aquí fue donde nació la famosa vuelta olímpica, volviéndose toda una tradición al ganar un título. Pedro Petrone fue el máximo goleador del torneo con 7 tantos. El podium quedaría con Suecia con el bronce, Suiza se quedaba con la plata y Uruguay con el oro, siendo el primer campeón de esta nueva era del fútbol. Ámsterdam 1928 sería el siguiente evento donde se daría un nuevo torneo de fútbol de tal magnitud. Se disputó entre el 27 de mayo y el 13 de junio de 1928. En esta ocasión solo participaron 17 equipos. Estos fueron Alemania, Argentina, Bélgica, Chile, Egipto, España, Estados Unidos, Francia, Italia, Luxemburgo, México, Países Bajos, Portugal, Suiza, Turquía, Uruguay y Yugoslavia. Uruguay conseguiría su segundo triunfo consecutivo. El plantel charrúo figuró en su equipo a 8 titulares del conjunto de 1924, entre ellos Andrade, José Nazzari y Héctor Scarón. A diferencia de 1924, solo se jugó un partido preliminar entre Portugal y Chile, siendo el conjunto europeo quien dejó fuera a Chile en la fase siguiente. Para la fase de octavos, figuraron equipos que avanzaron a la siguiente fase como Italia, España, Alemania, Argentina, Bélgica, Portugal, Egipto y el futuro campeón, Uruguay.
En cuartos de final, Uruguay derrotó a Alemania 4-1, Egipto hizo lo propio a Portugal con un 2-1 y Argentina eliminaría a Bélgica tras un 6-3. De lo más llamativo en esta fase fueron los encuentros de Italia contra España, pues su primer encuentro empatarían a un gol cada escuadra, pero a los 3 días siguientes Italia vapuleó a España tras anotarle 7 goles con tan solo 1 de descuento. En semifinales, Uruguay eliminó a Italia con un 3-2 y Argentina goleó a Egipto tras anotar 6 goles. Se daría una final puramente sudamericana entre Uruguay y Argentina. Pero antes, el partido para el tercer puesto finalizó con una goleada de Italia a Egipto de 11-3. El 10 de junio de 1928 en el Estadio Olímpico de Ámsterdam se jugaría la primera final, pues los dos equipos empataron a un gol. El 13 de junio se jugó el partido de repetición. Uruguay se impuso finalmente gracias a un gol de contragolpe de Escarón, finalizando el marcador 2-1 a favor de la escuadra charrúa. Con esto, el podium daba a Italia el bronce, a Argentina la plata y a Uruguay con su segundo título. En esta ocasión, el máximo goleador fue el argentino Domingo Tarasconi, con 11 goles en el torneo. Es por eso que a la selección de Uruguay se le permite llevar 4 estrellas en su escudo, pues, además de los mundiales de 1930 y 1950, también la FIFA considera sus 2 participaciones mencionadas en este video como títulos mundiales. Y bien, ¿tenías conocimiento de estos torneos y de que han sido considerados como premundiales? Te agradecería si te suscribes o compartes el contenido, regálame un like o un comentario. Esto es Crónica Fútbol y nos vemos en la próxima.